Hola a todos, este día vamos a hablar sobre la importancia de la redacción en nuestra vida cotidiana. Tenemos como invitadas a dos licenciadas en comunicaciones que nos van a hablar cómo ellas desempeñan la redacción en su vida cotidiana y la importancia que esta tiene. Hola, buen día a todos. Hoy nos encontramos con la licenciada Sara Arevalo, quien es la responsable de las publicaciones en redes sociales de la prensa gráfica. Y hoy estará con nosotros abordando el tema de la importancia de la redacción en nuestra vida cotidiana. Licenciada, cuéntenos desde su experiencia, ¿qué es para usted la redacción? La redacción yo creo que es la parte más importante de la comunicación, sobre todo para un medio escrito como es la prensa gráfica, porque pues es la primera entrada que se tiene con el espectador acerca de lo que ha sucedido, lo que nosotros queremos comunicar y lo que ellos quieren saber. Sí, y ahora, ¿qué papel desempeña la redacción en la vida cotidiana? Pues lo mismo, dependiendo de qué es lo que uno quiera comunicar, la redacción depende. O sea, de la redacción depende qué es lo que se quiere decir, con qué tono se quiere decir, porque no es lo mismo que use ciertas palabras, ciertos signos de puntuación, cierta combinación de frases para comunicar algo de un tono para que el espectador, digamos, lo reciba del tono que yo lo quiero hacer, a que si lo hago todo como a la carrera, no lo pienso bien, porque eso le da paso al espectador como de tener una impresión inadecuada de lo que yo verdaderamente quería comunicarle. Ya, muy bien. Luego, ¿considera que la redacción forma parte de nuestra vida y de qué manera? Pues sí, totalmente, porque más en nuestra época que todo lo hacemos a través de, digamos, mensajes, textos y todo eso es importante porque así es como nos estamos comunicando mayormente. Ya casi a nadie le gusta hablar por teléfono, ya casi a nadie le gusta verse, sino que todo es súper fácil a través de escribirse un texto, escribirse un mensaje. Entonces tiene que ver siempre con lo anterior, ¿vea? De que la forma en que yo lo escribo, el sentimiento que yo quiero comunicar tiene mucho que ver en eso, y la redacción pues es importante, a pesar de que ya nadie casi le esté dando tanta importancia, digamos, a los signos de puntuación, a las comas, a las tildes y todo eso. Es bien importante porque al final eso es lo que nos permite a nosotros hablar y pues que es vital para los humanos, pues. Como seres comunicativos, ¿podríamos dejar de utilizar la redacción en algún momento? Yo creo que en algunos momentos sí se puede dejar de utilizar, porque veamos, ya tenemos un montón de medios alternos como los emojis que han venido como a cambiar todo el sistema de comunicación, los memes, aunque lo veamos como chiste, los memes también están cambiando un montón la forma en la que nos comunicamos, pero digamos los medios escritos o la redacción, como tú preguntas, no puede dejar de existir porque no es lo suficiente, no hemos llegado como a entendernos a través de estos medios alternos suficientemente claro como para dejar de que esto exista. Bien, ¿y qué importante es tener bien desarrollada la habilidad de la redacción? Como en la vida. En nuestra vida cotidiana. Yo creo que es bastante importante porque si no, ¿de qué otra forma nos entenderíamos? Pues no siempre estamos, digamos, como estamos tú y yo ahorita, presentes una enfrente de la otra platicando, sino que un alto porcentaje de nuestro tiempo lo dedicamos a comunicarnos con la gente a través de medios escritos. Entonces yo considero que es altamente importante saber comunicar lo que queremos decir, porque te pongo un caso, por ejemplo, en tu trabajo tu jefe te pide que le mandes un reporte o algo, y si vos se lo mandas mal hecho, de la forma que solo vos entendés y él no, los resultados al final pues se alteran. Entonces no estás transmitiendo la verdad de la forma que es. Bien. ¿Considera que en la actualidad, dentro de la educación básica para los jóvenes, no se está fomentando el interés de poseer una buena redacción y por qué? Yo creo que no es que se esté fomentando el no interés, sino que no se está fomentando como tal la redacción. Vemos a un montón de profesores, sobre todo de escuelas públicas, que es donde el alto porcentaje de nuestro país asiste, que no están bien capacitados en su forma de escribir. Vemos gente que se gradúa escribiendo, o sea, cosas sin sentido, cosas que de verdad no se entienden, y eso
a corto plazo, digamos, es bastante preocupante porque esa es a veces la razón principal o una de las razones principales por las cuales no logramos superarnos, digamos, no logramos querer alcanzar metas, sobre todo académicamente hablando, más allá de lo que ya nos han dado, pues, y no tenemos suficientes incentivos para que nos interese eso, porque decimos como de todas formas, ¿de qué me va a servir? La gente me entiende, porque creo que tanto la gente que enseña como la gente que recibe no tiene incentivos suficientes para tratar de mejorar sus tácticas de redacción. Ahora bien, ¿considera usted que la redacción podría ser sustituida en la era digital? Yo creo que no, porque digamos, a pesar de que existen medios alternos de comunicación como los emojis, los memes, aunque se vea como bien de chiste, no creo que pueda ser sustituida porque es la forma básica en la que nos hemos comunicado por los siglos de los siglos, pues desde antes de que existiera el alfabeto como nosotros conocemos actualmente, existían jeroglíficos y todo eso, que la verdad es que no han sido reemplazados. O sea, el medio de comunicación escrito siempre va a existir, y quizás en la parte impresa, que es lo que a un montón de gente le preocupa, pues yo creo que no va a dejar de existir. Siempre es necesario, porque sobre todo en nuestro país un pequeño porcentaje nada más tiene acceso, digamos, a instrumentos de tecnología digitales. Un alto porcentaje todavía se queda como buscando las cosas, las noticias, sobre todo en la prensa, del caso de nuestro, se queda buscando las noticias en papel y no tienen otra opción. Entonces yo creo que no va a ser fácilmente sustituible. ¿De qué manera ha influido la redacción en su vida laboral y personal? Un montón. Cuando yo estaba en el colegio todavía tenía esta maestra que estaba como obsesionada con la redacción, con que escribiéramos bien, y yo vengo recibiendo una materia de redacción desde que estaba como en 5º grado. Entonces tuve la suerte de que me interesara, y ella nos explicaba un montón cuál era la importancia de que esto, o sea, lo aplicáramos en toda nuestra vida, por el resto de nuestra vida, estudiáramos lo que estudiáramos, nos dedicáramos a lo que nos dedicáramos. Entonces yo no me he graduado de nada que tenga que ver con comunicaciones actualmente, sino que me he graduado como de negocios internacionales. Entonces el espacio que me ha dado saber escribir ha sido por mis propios méritos, pues no lo he conseguido en otro lado, y ha sido bastante importante porque a pesar de que no me dedico realmente a lo que he estudiado, lo que me dedico me gusta un montón y lo he aprendido porque me enseñaron que era algo súper básico. Entonces sí ha tenido una gran importancia en mi vida, y creo que también, hablando un poquito laboralmente, por lo mismo que estudio negocios, escribir bien te ayuda a vender mejor, te ayuda a vender más. O sea, escribir bien y saber a qué público le vas a hablar, porque yo puedo hablar muy formalmente y usar palabras súper rebuscadas, pero si mi público no es de esos, nadie me va a comprar. Entonces creo que la redacción viene acompañada de eso, de conocer exactamente qué quieres comunicar y a quién se lo quieres comunicar y de qué manera. Entonces saber ser como multifacético en la forma en que escribís o en la forma que te comunicas te ayuda un montón también. Muy bien. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia dentro del área de comunicaciones. Pues yo empecé de nuevo desde que estaba desde el colegio. Empecé con mi mejor amiga un blog de moda y música, cuando aquí en el país la verdad es que no había mucha gente ejerciendo como bloguero. Entonces, con lo que habíamos aprendido del colegio siempre, nosotros comenzamos a escribir de moda. Casi no nos tomábamos fotos, sino que solo escribíamos como de tendencias. Ya casi nos graduábamos, entonces escribíamos ahí acerca de qué tenías que ponerte y todo eso. Así que comenzó estando ahí, pero creo que lo que más me gustó a mí fue la parte, no tanto de generar contenido, sino de cómo vender ese contenido siempre a través de más contenido. Me explico, como a mí me gustaba un montón hacer los copies que íbamos a poner en esas redes sociales, y mi mejor amiga era la que escribía todas las entradas. Entonces como que nos repartíamos eso, y poco a poco fuimos agarrando experiencia, y después de eso yo me comencé a dedicar a ayudar a otras marcas de conocidos míos, de mi hermana, tenía ese colectivo de música, y lo mismo, cuando comenzaron a abrir sus redes sociales, yo les ayudaba como a ver la estrategia, porque el público al que ellos querían llegar era público de mi edad, gente que se movía conmigo. Entonces les ayudé un poco a ver eso de cómo llegar hasta donde nosotros, su público meta, estábamos. Y
Bueno, luego de eso hice un par de pasantías en una organización que se llama Exprésate, que es de libertad de expresión. Y esos últimos años me he quedado escribiendo para un blog que se llama Estudiantes por la Libertad, que es un blog de principios liberales. Y nada, me he ido acostumbrando como a cambiar mi estilo de escribir al principio de moda, música, tendencias. Ahora lo he tratado de adaptar un poquito más a estilos, digamos, de temas económicos, temas políticos. Y actualmente estamos trabajando en la prensa gráfica las estrategias de comunicaciones de ciertas marcas, todavía no de la prensa gráfica como tal, sino que de ciertas marcas, como las revistas de Séptimo Sentido, la revista Ella, el Social Media Day, que son marcas bien importantes dentro de la empresa y todas tienen un lenguaje diferente. Entonces, esa ha sido un poquito mi experiencia. Muy bien. Y para terminar, queremos que nos cuente sobre cuál o quién ha sido su inspiración en el ámbito de la redacción. Pues la verdad es que tuve varias, así como en todas mis facetas. Cuando recién iniciamos con mi mejor amiga, lo que les contaba del blog, yo en lo personal admiraba un montón a Nanny's Closet porque ella escribía en inglés y en español. Entonces ella era de las pocas personas que yo me acuerdo que seguía que lograba comunicar en los dos idiomas lo mismo, porque lo que pasa muchas veces cuando traducimos es que perdemos la esencia quizás del idioma original al idioma inglés, que es lo que por lo general pasa. Entonces me gustaba un montón la forma de escribir de Nanny's Closet, y cuando ya me adentré un poco al mundo de la política y eso de la economía, sigo un montón a este pensador liberal que se llama Tom Palmer. Tom Palmer tiene una forma de escribir increíble, ha hecho como miles de ensayos, todos son bien concisos, bien precisos, digámoslo, en contenido y en forma. Quien me inspiró un montón se llama Jeffrey Tucker. Jeffrey Tucker también tiene un blog de principios económicos, pero yo de verdad he tratado un montón de veces de tratar, no sé, como imitar su estilo, porque él, por ejemplo, agarra películas de Disney, por darte un ejemplo, y adapta eso a principios económicos, como que ocupa algo con lo que todos estamos familiarizados y explica un tema bien complejo, un tema que por lo general puede ser aburrido, lo explica bien dinámico a través de la adaptación de esas películas, pues. Entonces es algo que yo de verdad he querido tratar de imitar, digamos. Bueno, eso ha sido todo, licenciada, agradeciéndole su colaboración por atender nuestra invitación y su aporte a este tan importante tema que es la redacción. Muchas gracias. De nada, y muchos éxitos. Bueno, en esta oportunidad estamos con Jessica Burgos. Ella es productora y directora del programa Club de los Becas de Radio Femenina. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Bien. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Perfecto. Empezaré con esa pregunta. ¿Qué papel desempeña la redacción en la vida cotidiana en usted Como comunicadora, como locutora y directora, quiero ver, mucho, porque nosotros no solo hacemos un programa y estar al aire y ya salió otro micrófono, ya estuvo, no, hay una preparación. Hay preparación para salir al aire, hay preparación para grabar textos, para hacer cuñas publicitarias, y todo eso es parte de la vida diaria. ¿Considera que la redacción forma parte de nuestra vida diaria y de qué manera? Bastante, sí, porque de que te mandas un mensajito al celular, desde ahí puedes ver qué tipo de persona tú eres. En el ámbito profesional a mí me ha tocado verlo desde varios puntos de vista. Uno, por ejemplo, venir y saber que tú le vas a mandar un mensaje de texto a un canciller no es igual que le mandes un mensaje de texto a tu novio, no es igual que le mandes un mensaje a tu jefe. Tenés que tener una buena redacción, y muchos, por ejemplo, en el área diplomática, tiene que haber una buena redacción, porque si no tienes una buena redacción, no comunicas algo. Un no puede ser dicho de 5 formas diferentes. Un no con una coma es diferente. Un no con un punto y final es diferente. Y así como tú lo escribes, el locutor lo va a leer. Una presentadora de noticias lo va a leer. Así como ella lo lea, va a ser el contexto en el que el pueblo o la audiencia lo va a entender. Entonces dice que la redacción también influye en la manera de cómo hablamos, cómo leemos. Exactamente. Si tú no tienes
esos puntitos, esas comitas puestas en una hoja, el locutor, hablando como locutora, no te va a leer el texto con la intención que tú quieres tener. Deben existir todos los signos de puntuación y eso se da en la redacción. Qué importante es tener bien desarrollada la habilidad de la redacción en nuestros tiempos. Mucho. Porque es diferente que tú le digas a tu novio: hoy no tengo ganas de ir al cine, a decirle: no tengo ganas de ir al cine, o no tengo ganas de ir al cine. Ahí van también los signos de puntuación. Y es muy diferente a que le digas: vamos, que diga: vamos. Vea que es diferente. Sí. Eso sí es importante. ¿De qué manera ha influido la redacción en su vida laboral y personal? En la laboral mucho. Hace poco trabajé con una embajada y creí que estaba escribiendo de forma correcta, formal, pero me di cuenta que no estaba escribiendo de la formalidad que uno se escribe en oficina diario, a cómo se le debe de escribir a un diplomático, por ejemplo, o a un rey. La redacción es completamente diferente de acuerdo al ámbito laboral en que te desempeñas. Personalmente, sí, porque yo era de las que en el colegio la ortografía, como, ay, el libro de ortografía, ahí sí lo llenamos, ahí lo llenas a la carrera. Creo que nos pasa a todos. Creo que a la mayoría, por lo menos aquí en El Salvador, a la mayoría. Entonces, tenés que realmente prestar atención porque llegas al mundo, porque en el colegio estás en una burbujita. Todavía en la universidad quedas un poquito en burbujita. Hasta que salís a trabajar te das cuenta que no es así nomás, que realmente necesitas para darte a expresar y tener coherencia en lo que decís. Porque muchos podemos decir un montón de cosas. Yo no sé si han dado cuenta ustedes que de repente habemos personas en el mundo afuera que le damos tantas vueltas a la cosa y decimos lo mismo todo, pero no dijimos nada. Esa es parte de la redacción. Que sepas decir las cosas directamente, y eso lo hacemos en radio. Tenemos solo 30 segundos para decir mucha información. Entonces ahí es donde viene todo el área de comunicaciones, que sea, mire, de su mensaje clave, sepa, sea directo, sea sencillo, sea coherente, etcétera, etcétera. Sí, y supongo que por el tiempo también. El tiempo premia en radio, en televisión también, es más corto todavía. ¿A qué tipo de logros la ha llevado la redacción en su vida? Varios, realmente varios, porque dentro de muchas empresas, incluyendo agencias de publicidad, por ejemplo, si tú sabes redactar muy bien, perfectamente puedes hacerte cargo de un departamento de community managers, por ejemplo. Perfectamente puedes hacer parte de edición en radio, de producción en radio. Y esto implica una buena redacción, ser, como les decía antes, un poco coherentes en lo que escribes, en lo que dices, porque una cosa es lo que escribas y otra cosa en el mundo radial, lo que digas al aire. Muchos locutores agarran el texto, tenés que decir esto, pero a tu manera. Sí, pero si lo leíste y dijiste 3 veces lo mismo, no saliste de nada, estás en lo mismo. Entonces ahí es donde viene que sepas realmente leer, tomar lo que querés decir y decirlo al aire. Para en radio se escribe de una forma y tenés que leerlo de esa forma o interpretarlo de esa forma. Necesitas realmente tener una buena redacción para cualquier punto. En las clases de radio, ahí en la universidad, les decimos: tiene un punto. ¿Qué haces cuando tenés un punto y seguido? Haces una pequeña pausa. ¿Cuál es la diferencia entre un punto y una coma? Al momento de leer un texto para hacer una cuña publicitaria, tenés que saber las diferencias de las pausas, porque si no, no sale igual. Que ya no me acuerdo qué les estaba diciendo. Me olvidó cuál era la pregunta. ¿A qué tipo de logros le ha llevado la redacción en su vida? Muchos trabajos que, porque te vieron que escribís correctamente, por ejemplo, un email. Sabes que si pones mayúsculas es que está gritando. Eso es lo que se entiende en la lectura ahora diaria. Pero desde el momento de escribir un correo electrónico puede darte la oportunidad de venir y decir: mira, me gusta cómo escribís, ¿no querés ser a mi asistente? Necesito ayuda.
Y ahí te puede dar chance a otras puertas y ese trabajo de asistente te puede abrir a otra puerta y así sucesivamente en toda tu vida laboral. ¿Cuáles han sido sus experiencias como profesional dentro del área de comunicaciones? En redacción. Bueno, primero, mi primer trabajo fue en Femenina como asistente al programa que soy directora ahora, pero antes no se manejaban redes sociales. Antes era el Messenger, el ICQ, que creo que no lo conocieron. Pero ahí había que escribirle a la gente, contestarle, porque estaban los fans queriendo hablar con el director, con las celebridades que estaban en ese momento en radio. Y tenías que escribirles. En aquel momento no era como que solo ponías para escribir qué, solo la Q o la K que la ponen ahora. No, había que escribir completamente y si no escribías bien, no, dale el puesto a alguien más. Me abrió una puerta. He trabajado en radio, he trabajado en ONGs, he trabajado con embajadas, he trabajado con diplomáticos y con todos ellos va muy de la mano con la redacción. Para finalizar, ¿cuál o quién ha sido su inspiración en el ámbito de redacción? De redacción. Me encanta, pero porque ocupa 2 idiomas, hablando de libros específicamente, soy fan enamorada de Agatha Christie, pero porque escribe en francés y en español. Bueno, en los libros que yo tengo, me imagino que hay versiones en inglés que van en inglés, francés. Me encanta cómo juega con ambos idiomas. Muchas gracias, Jessica. Gracias.